Bueno, Ignacio, acaba de salir los datos del Digital News Report y a pesar de que España y Argentina son muy diferentes, comparten el triste podio de ser los países en que más perdieron interés por las noticias, más de 30 puntos en los últimos 5 años. ¿Por qué crees que se está perdiendo el interés en la información? Parece que hay dos fenómenos detrás de esta pérdida de audiencia. Por una parte, lo que se llama la evasión selectiva, es decir, la audiencia se cansa de ciertos temas muy presentes en la agenda mediática de todos nuestros países, como por ejemplo el COVID, y este tipo de saturación informativa lleva a la audiencia a cansarse, a desesperarse, a prestar poca atención por estos temas. Y todos sabemos que el exceso de información produce desinformación en la medida en que alcanza un punto el tráfico de información en que ya nos volvemos insensibles. Establecemos una especie de coraza y los datos ya ni nos molestan ni nos perturban. Y por una parte, por lo tanto, se produce lo que el Digital News Report denomina la evasión selectiva. Y por otra parte, hay un fenómeno que me parece más preocupante y que tal vez desde el mundo de la academia deberíamos reflexionar sobre él. Es que una gran parte de la audiencia asegura que no entiende las noticias, que les cuesta un gran esfuerzo entender las noticias que reciben, lo cual yo creo que debe ser un aldabonazo para los periodistas y también para los académicos que formamos a los periodistas, en el sentido de que las noticias necesitan un buen contexto. Hay que explicar bien por qué se producen las informaciones, ¿no? Y no ofrecerlas como un fragmento en el que el periodista intuye que el lector participa del resto del contexto, de la intrahistoria de una determinada noticia. Y probablemente si contextualizáramos mejor, si utilizáramos un lenguaje más sencillo, sobre todo en ciertas secciones, también más atractivo, con recursos literarios que consiguieran enganchar al lector en la historia, conseguiríamos que no se produjera esta diáspora de lectores por cansancio, como hemos dicho al principio, o por incomprensión o oscuridad del texto informativo. Ahí lo que señalas me parece que es clave, porque a veces tengo la impresión de que tanto periodismo como academia hablan un lenguaje, no solamente para presentar las noticias a la sociedad, sino también para las cosas que discuten y les preocupan, ¿no? Y por otro lado, la sociedad va por otro carril, a veces procurando información accesible por su cuenta, con el riesgo que eso conlleva. Digo, ¿también notas allí en España esa disociación que yo por lo menos percibo acá en Latinoamérica? El fenómeno es complejo porque, por una parte, los medios de comunicación tradicionales, cuya una de sus funciones sociales sin duda es establecer la agenda, los medios tienen que decirle a la audiencia qué es lo importante, qué es lo que deben conocer cada día. Y esto es una función irrenunciable por parte de los medios. Sin embargo, con frecuencia hablas con periodistas que te confiesan que los trending topics, como se llaman en Twitter o en otras redes sociales, en muchas ocasiones determinan la información que está siendo transmitida, ¿no? Y los trending topics, bueno, pues responden a otro tipo de criterios que desde luego no son los periodísticos y no son los que rigen a un periódico serio que establece la agenda informativa. Tengo la sensación de que esto se puede ir corrigiendo en la medida en que la audiencia empiece a pagar por las noticias, los muros de pago. Dado que me preguntabas por el caso español, te puedo decir que en España, en una reciente investigación que hemos hecho unos compañeros en mi proyecto de investigación cualitativa alrededor, entrevistando en profundidad a periodistas que trabajan en los medios más importantes de España, algunos nativos digitales y otros tradicionales que también tienen versión digital. Pues hablando con ellos nos explicaban que han notado cómo el muro de pago ha mejorado la calidad de la información que hacen, en la medida en que son conscientes de que están escribiendo para un lector que ha pagado una suscripción por ese medio de comunicación y por esa información, que no la reciben, por lo tanto, gratuitamente a través de las redes sociales, sino que son lectores que están haciendo un esfuerzo económico por pagar una cuota mensual, una tarifa plana para consumir un medio de comunicación. Y resulta que, lejos de
alejar a la audiencia, lo que ha conseguido es mayor fidelidad todavía de la audiencia y mayor calidad de la información. Porque cuando tú no recibes ningún retorno por tu pieza informativa, cuando no se paga el trabajo del periodista, que vale, pues en realidad, donde nada, digamos, como dice ese refrán, ¿no? Que donde todo vale lo mismo, nada tiene valor. Si al fin y al cabo la información se va a distribuir gratuitamente por Internet, pues el esfuerzo es menor, las respuestas a las que atiende el periodista son diferentes, por ejemplo, conseguir mucho tráfico de audiencia, mucho clickbait, mucho usuario que entra y sale, y eso responde a unos criterios que tienen más que ver con el interés que con la importancia de la información. Y estos periodistas en esta investigación a la que me refiero, que se publicará antes de final de año, nos decían que en sus medios han notado que desde que hay un muro de pago, las informaciones han mejorado en calidad y que las noticias más leídas son las de pago, no las que están en abierto. Esto es un fenómeno curioso. Por lo tanto, percibo que ahí la prensa tiene que explorar ese camino. Probablemente hay unos contenidos en abierto en el futuro, pero sin duda vamos hacia un mercado en sociedades maduras, donde una parte de la audiencia, obviamente no toda, pero una parte, como no pasaba tampoco en el mundo analógico, no todo el mundo compraba un periódico. Había mucha gente, de hecho, que no miraba los periódicos en absoluto y se informaba por la radio y la televisión. Y pasará algo parecido. Tengo la impresión de que lo que ocurrirá es que habrá una parte de la población que pagará por esos contenidos. Y esos contenidos se van a cuidar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en un mercado gratuito o abierto. Creo que quizás la contracara de eso, que es muy interesante como camino, es que también la búsqueda del clic bajó muchísimo la calidad de la información en el sentido de que aquí en Argentina en muchos casos se copia publicaciones en redes sociales porque saben que van a tener, ¿no? O sea, un personaje, una celebridad puso una publicación en las redes sociales y entonces el portal o el periódico la copia porque piensa que eso va a traer. Entonces, como que se disoció lo interesante y lo importante. Pero no pueden estar juntos, o sea, no se puede hacer interesante lo importante. Yo y tú estoy seguro, y mucha parte de nuestra audiencia estoy seguro de que lee noticias interesantes e importantes. Creo que sí, que se debe aspirar, ¿no?, a contar este tipo de historias con calidad literaria, con profundidad, con contexto. Ese tipo de reportajes o de crónicas que cuando uno termina de leerlas crees que ha merecido la pena los $2 que ha pagado por el periódico, ¿no? Y que ha merecido la pena verdaderamente esa pieza, que te deja una satisfacción interior porque tienes la sensación de haber pasado, además de un buen rato, haber conocido algún tema importante para tu propia cultura, etc. Ocurre, sin embargo, Adriana, que ha perdido prestigio el estar informado. Qué bueno eso. Qué bueno. Yo creo que antes, los que venimos del mundo analógico, el ser una persona informada tenía cierto prestigio social, como el que iba con un periódico debajo del brazo. Eso tenía cierto prestigio social, ¿no? El que leía la prensa a diario. Esto se ha volatilizado con Internet. El estar informado hoy día no significa ningún tipo de prestigio. Y creo que eso tiene que ver bastante con la devaluación de la información, la pérdida de confianza de los ciudadanos en los medios como institución social. Está bastante conectado todo esto. No sé si es causa uno de otro, ¿no? Pero esa devaluación de la información la ha convertido en desinformación. Y ahí está otra de las obsesiones, sobre todo de la academia de los últimos años, y de muchos esfuerzos que hicieron medios o verificadores, ¿no?, para contener el fenómeno. Y ya llevamos 6, 7 años desde que no se puso en agenda el fenómeno de la desinformación, y no pareciera que ha resultado más desinterés de noticias. O sea, eso seguro. ¿Cuánto de estos esfuerzos o de estos estudios que hemos hecho aportaron a dar soluciones más que a describir el fenómeno? Yo no lo devaluaría a priori. El esfuerzo por combatir la desinformación. Pensemos que desde 2014, que existe un registro de servicios de fact-checking en todo el mundo, hasta hoy hay 353 servicios de fact-checking en los 5 continentes.
Solo en España hay 8 servicios de fact-checking que yo sepa en este momento. Esto es muy importante. Es decir, son nuevos medios de comunicación de una naturaleza distinta, porque no son medios que están en la agenda diaria, sino que están haciendo el debunking, ¿no? Están desmintiendo, desenmascarando los bulos que circulan por las redes, aparte de la verificación del discurso público. Y yo creo que la existencia de estos medios ha venido para quedarse. Creo que va a haber una cohabitación entre los medios tradicionales, de formato tradicional, separados por secciones, ¿no? Nacional, internacional, sociedad, cultura, deportes, etcétera, economía, y después estarán los servicios de fact-checking, que o bien serán servicios independientes que participan en la esfera pública. En el caso de España, pues, por ejemplo, Neutral, que es un servicio de fact-checking que se dedica exclusivamente a hacer esto y está organizado de otra forma. Este servicio de fact-checking suelen tener departamento de datos, departamento de verificación, departamento de fact-checks. Son distintos a la estructura de un medio convencional. ¿Y quién paga ese servicio? En el caso de Neutral, que es el ejemplo que he puesto, ellos son una productora audiovisual, es una media startup que tiene programas de televisión en una de las cadenas que emiten abierto en España, La Sexta, donde emiten un programa semanal que se llama El Objetivo y lo presenta la dueña, presidenta, digamos, fundadora de Neutral, que se llama Ana Pastor, y otro programa que no es semanal, que tiene otro tipo de periodicidad, que se llama ¿Dónde estabas entonces? Que son reportajes y entrevistas sobre distintas épocas del pasado reciente, digamos, de nuestra democracia, de España. Y es una media startup, es decir, ellos dan servicio de fact-checking, pero también tienen una productora audiovisual. Después tienen una línea de negocio que es Neutral Educación, a través de la cual imparten un máster, que es el que yo dirijo precisamente en mi universidad, sobre fact-checking, verificación digital y periodismo de datos. Dan muchos cursos de formación y alfabetización mediática por colegios, institutos, universidades, etcétera. Es decir, que tienen bastantes canales de hacerse presente en la sociedad, para hacerse presente en la sociedad. Pero me parece que es importantísimo eso que mencionas, porque también la independencia del chequeador hace a la credibilidad y a la libertad que tiene para hacer su tarea. Ellos son plenamente conscientes de que lo único que tiene un servicio de fact-checking es credibilidad, hasta que la pierda. Por lo tanto, yo creo que todos los servicios de fact-checking se cuidan mucho de las fuentes que utilizan y los desmentidos que publican, que verdaderamente son muy confirmados y muy contrastados, y que eso es una información muy, muy consistente, ¿no? Hay otros que están organizados en forma de fundación. Por ejemplo, Maldita.es es una fundación. Hay otros que han surgido dentro de las redacciones de medios tradicionales. Por ejemplo, en Radio Televisión Española, que es el ente público, ya ha surgido dentro de la redacción un servicio que es RTVE Verifica. O, por ejemplo, la agencia EFE, muy conocida en tu país, la agencia EFE española, ya ha creado dentro de la agencia EFE, EFE Verifica. Es decir, que o bien surgen como servicios de fact-checking externos, con distintas formas empresariales y sociales o jurídicas, o bien surgen dentro de las redacciones tradicionales como servicios o secciones nuevas dentro de los medios. ¿Cómo hacen, cómo crees que pueden aportar a este nuevo prestigio de la información, ¿no? A esta idea de, porque una de las cosas, y debatíamos el otro día a raíz de una nota del New Yorker que había compartido, ahí había una idea que me convocó, ¿no? Es decir, quizás en este desprestigio generalizado de la información, el poner el foco en que no vale la pena estar informado porque todo es, ¿no?, sospechoso, también contribuye a un círculo de negativo, ¿no? Y acá quiero hacer la distinción de un poco lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en España, en donde, como has contado, hay unas iniciativas súper serias y de mucha solidez. Y acá, en algunos casos, hemos tenido chequeadores al servicio de un gobierno o que omiten algunas cosas justamente para evitar, ¿no? Esta tensión que nosotros tenemos con la prensa es tan fuerte que los que ejercemos el periodismo no evaluamos muchas veces este riesgo de ser señalados o perseguidos por el poder, y también le pasa a los chequeadores, ¿no? ¿Cómo es eso? Y está bueno remarcar esa diferencia. Por una parte hay que entender
que cuando hablamos de noticias falsas, tú estás utilizando todo el tiempo, y creo que con bastante propiedad, el término desinformación. Y has evitado hablar de fake news por ahora. Pero realmente fake news se ha convertido en un tecnicismo ya difícilmente superable, porque nos sirve para englobar distintos desórdenes informativos que serían muy largos de enumerar. Entonces decimos en general que todo es desinformación o fake news, ¿no? Y nos olvidamos, y no podemos olvidarnos de que esto tiene una fecha concreta de puesta en marcha, ¿no? Y fue la primera visita que hizo Donald Trump como presidente de Estados Unidos a la CIA, cuando dijo aquella frase de los periodistas son las personas más deshonestas del planeta. Exactamente lo que dijo. Y señaló allá un gremio social determinado que son los periodistas, y como todo el mundo sabe, eso inauguró una de las etapas más agrias de relaciones de la Casa Blanca con los periodistas. E investigaciones posteriores han venido a señalar que la expresión noticia falsa es muy peligrosa porque está poniendo la pelota en el tejado de la prensa. Porque si llamamos fake news o noticia falsa a las informaciones que resultan desagradables para el poder, pues verdaderamente lo que no es que sean falsas, es que no son gratas para el poder, pero no que sean falsas. Por lo tanto, eso ya nos lleva a una cierta confusión, pero terminológica, que creo que es importante que la audiencia lo tenga claro. No podemos hablar de noticias falsas porque cualquiera que se haya acercado un poco al tema sabe que si tuviéramos que definir qué es una noticia falsa, tendríamos que empezar a decir por lo que no es. No es una noticia. Una noticia falsa será otra cosa. En cada país se llamará de una forma. En Andalucía le llaman paparrucha. Será un bulo, será una mentira, en fin, un rumor, lo que queramos, pero desde luego no una noticia, porque todo el que tenga una mínima formación en comunicación sabe que noticia es un hecho verdadero, demostrado y de interés general. Si no cumple la primera de las características, que eso es un hecho verdadero, será otra cosa distinta. Creo que esto es importante, insistir en esta idea, que no nos cansamos en repetirla, porque es que el hecho de utilizar la expresión noticia falsa pone la pelota en nuestro tejado. Y ya el populismo ya está marcando el terreno de juego en el que nos vemos obligados a jugar. Bueno, de hecho, el mundo conoció el fenómeno con Donald Trump, pero nosotros en Latinoamérica ya llevábamos una década de populistas señalando a la prensa como la causante de los males sociales. Ahí nosotros anclamos el desprestigio, pero claro, fuimos pioneros y exportamos algo que no estuvo bueno para la democracia, ¿no? Esa tensión entre el poder y el periodismo. Sí, eso ha hecho mucho daño, porque en realidad lo que se produce es un deterioro de las instituciones en general. Las democracias, esto hace un siglo que ya lo estaba escribiendo Walter Lippmann en su libro Public Opinion del 22 y el Liberty and the News del 26. Ya estaba hablando de estas cuestiones hace un siglo y estamos todavía, como ayer, estamos en ese mismo problema, ¿no? De hecho, Walter Lippmann decía, en sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo, decía Lippmann. Y creo que tiene toda la razón, porque la democracia liberal solo se entiende con un sistema de libertad de prensa. Si no tenemos libertad de prensa y no existe una prensa robusta e independiente que controla al poder, es imposible el funcionamiento de la democracia. De hecho, sabemos que en los estados totalitarios lo primero que cae es la prensa. Es lo primero que hace. Napoleón, cuando pone su primer pie en la península ibérica, lo primero que hace es incautarse del Diario de Barcelona y del Diario de Madrid. Y es lo que han hecho los populistas en Latinoamérica, han debilitado el sistema informativo de una manera que todavía no hemos tomado conciencia. Totalmente, ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Acaba de ocurrir en Rusia con la invasión de Ucrania. Lo primero que ha hecho Putin es legislar para meter en la cárcel o multar o disuadir en cualquier caso a la prensa de que haga y prohibir la forma, ¿no?, en que pueden referirse o no a lo que está ocurriendo con Ucrania. El control de la información. Y lo que vengo a decir es que este ataque a la prensa obviamente que mina su credibilidad como institución social, pero es que el desprestigio de las instituciones se va generalizando. Eso se reproduce como por ósmosis y no es gratuito el ataque a la prensa. No es gratuito el desconfiar de los medios de comunicación, el que la ciudadanía no se fíe de la información que recibe, porque eso al fin y al cabo, digamos que viene a debilitar el contrato social.
las democracias se basan en que, digamos que sobre el papel por lo menos, el contrato social consiste en que nosotros nos fiamos de la buena fe de nuestros gobernantes. En teoría, el contrato social es este y delegamos en ellos el gobierno de nuestras ciudades y nuestras fortunas. Y si no confiamos en las instituciones que nos representan, a partir de ahí se debilita todo. Y entonces yo creo que es muy importante el preservar las instituciones, preservar a la prensa entre ellas, ¿no? Y cuidar la calidad de las instituciones. Una de las características de los populismos es que tratan a patadas las instituciones. Y no respetan los tribunales de justicia, no respetan las cámaras representativas o legislativas, no respetan a la prensa ni a los periodistas. Y cuando se pierde ese respeto por las instituciones, estamos perdidos. Estamos abocados a la ley de la selva y el debilitamiento de nuestras democracias, ¿no? O sea que creo que hay que cuidarlo mucho y ser en esto muy prudentes. Sí, y creo que también, más allá de decir, bueno, esto es así porque es lo que conviene, ¿no? Como dirían nuestras abuelas, es lo que te conviene, nena. También nos da un terreno común. La información, la actualidad, nos daba ese terreno común donde compartir el día a día, ¿no? Lo cotidiano. Mencionabas al inicio la agenda y pensaba también que como efecto colateral del populismo, la teoría de agenda se convirtió en algo como negativo en Latinoamérica, ¿no? Que los medios agenden era una cosa mala, y la verdad que es la primera vez que escucho un académico que lo trata con, digamos, le da un valor valor social que no lo teníamos. ¿Dónde está hoy ese lugar común? ¿Dónde nos encontramos hoy si no es en la información? Se ha multiplicado, ¿no? Las redes han dividido los espacios comunes. Existen brechas que antes no existían, brechas generacionales, ¿no? Los padres con los hijos no sabemos en qué mundos andan, notamos que hablamos lenguajes distintos, estamos en mundos completamente distintos. Es verdad, ahí se han producido brechas, lo cual es curioso, porque parece un efecto inesperado de lo que sobre el papel debería haber sido al contrario, porque las redes sociales en teoría nos deberían haber unido, ¿no? Y deberían haber traído más espacios de libertad y de encuentro, y parece que las redes sociales han servido para reproducir viejos males que teníamos en la sociedad, ¿no? O ponerlos de una manera tan evidente que ya no podemos seguir disimulándolos. Simulando, por ejemplo, la espiral del silencio, ¿no? Aquel fenómeno que describía Noel Newman en los años 60 y 70, que es que uno se autocensura porque no se atreve a llevar una opinión contraria a la opinión mayoritaria. Hoy día, esto parecía correcto, parecía que aquello se había superado con las redes sociales. Bueno, aquí están las redes sociales, que son espacios de libertad para que usted diga lo que quiera. Y resulta que no, resulta que todos los días nos autocensuramos y no nos atrevemos a decir, o bien en las redes abiertas, lo que pensamos para evitar ser linchados, ¿no? O sometidos, digamos, al troleo de los haters que andan por internet, o bien en las redes privadas como WhatsApp, porque no quieres romper una familia o una amistad, o en tu propio grupo social o familiar. Hay familias en las cuales ya no se puede hablar de política. Bueno, y ahí creo que está bueno para sumar a la conversación uno de los artículos tuyos que más me gustó, que es uno sobre Rosalía y el mal querer y cómo las comunidades de fans por ahí están ayudando a esta, ¿no? Pensaban en un dato que deslizan ahí en el artículo de que la música sea un espacio de encuentro, ¿no? Que digo, por ahí es en un lugar en donde nos permiten superar las espirales del silencio y todas estas otras cuestiones. ¿Crees que el periodismo se podría convertir en una Rosalía que nos convoque a través de distintos países? Ojalá, ojalá. A ver, ¿por qué la cultura si nos encontramos, ¿no? Y en la política no? Y entonces, efectivamente, es más fácil superar, ¿no? Porque toda la iconografía y la iconología que subyace en un vídeo de Rosalía que se está escuchando un sábado a las 3 de la madrugada en Londres,
Es decir, que está traspasando todas las fronteras, ¿no? Y ahí hay algo que es universal, y la cultura siempre busca lo universal en lo particular. Sin embargo, creo que la política funciona al revés, siempre busca lo particular en lo universal. Y tú dices, ¿podrá el periodismo ser esta plataforma que nos congregue de nuevo, más ecuménica, donde no se produzca, digamos, toda esta fragmentación social que percibimos en los grupos cada vez más radicalizados, cada vez más desconectados entre sí? Difícilmente lo conseguirá si no se desembaraza de la política. La prensa está muy politizada. Entiendo que en Argentina también, en España está muy politizada. Muy politizada. Desgraciadamente, no sé qué porcentaje, y no lo diré por lo tanto porque lo desconozco, pero en una gran medida el contenido de las informaciones que publican los medios es información política. Aquí ha habido una cadena. Y a veces ni siquiera política, partidaria, que es como una fragmentación dentro de la lógica, ¿no?, de lo que podría llegar a ser el bien común de la política, ¿no? Es el interés de esas facciones en la pelea, por lo menos aquí en Latinoamérica, eso es agobiante. Sí, que también se llama aquí el periodismo de trinchera. Estos programas de tertulia política en los que se crean mandos directamente. No hace falta que abra la boca porque ya el telespectador sabe lo que cada uno va a decir antes de que hablen, que esto es la muerte del periodismo. Aquí se llama militante, aquí se llama periodismo militante. Correcto, periodismo militante, periodismo de trinchera, y esto es la muerte del periodismo en realidad, ¿no? Sin embargo, es barato y es como la cuadratura del círculo, porque son programas que generan mucha audiencia y son muy, muy baratos, muy económicos de hacer, ¿no? Mucho más que un gran documental que explique a fondo un asunto y que nadie va a ver, ¿no? Bueno, entonces, qué buena metáfora, ¿no? Porque son baratos y terminan depreciando lo que está ahí adentro, que es la información, el periodismo y la política. Mil gracias, interesantísima la conversación. Muy bien, gracias a ti por invitarme y nada, a vuestra disposición, encantado.